Y es para mí un placer, un honor, un privilegio estar con ustedes. Les informo que vamos a estar grabando esta sesión para luego compartirla por si alguien no las pide. Entonces, el plan de este ciclo de estudios es poder cubrir desde aquí hasta Semana Santa todos los atributos de Dios que se revelan en las Escrituras, o por lo menos la mayor parte de esto. Vamos a estar trabajando intensamente todas las semanas con un atributo o con varios atributos. Por lo que hemos visto, vamos a tener que tocar varios atributos para poder completar todo el ciclo de estudios. En el día de hoy le toca el turno a nuestro hermano Yael David Paulino. Él va a estar hablando acerca de la justicia de Dios y él va a estar exponiendo acerca de la revelación del Dios justo. Lo dejo a él con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, buenas noches, gracia y paz sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos sentimos agradecidos por el Señor, por su gracia, su misericordia, por escoger a pecadores que iban rumbo a la condenación justamente, y de eso hablaremos. Merecíamos, éramos meritorios por naturaleza, hijos de ira, al igual que los demás, como dice Efesios 2, mas Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, por gracia sois salvos. Esa es la preposición del relato de la redención. Es a Dios despliega la máxima expresión de su carácter y atributos, salvando a pecadores y vindicando su santidad y justicia en el mismo interior. De eso estaremos hablando. No pretendemos con nuestra mente finita entender de manera plena al Dios que es infinitamente justo, inmutable, eterno, infinito, valga la repetición, autoexistente, inmanente, trascendente. No pretendemos con nuestras mentes falibles, finitas, abarcar todo el esplendor de la gloria de Dios que se revela en las Escrituras, pero humildemente entendemos que Dios se ha revelado, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado también a hombres que Dios ha iluminado del pasado como nuestro legado, como nuestra herencia histórica, y hurgamos en ello, y en dependencia de Dios que se reveló, porque solamente Dios puede informarnos correctamente así, de sí mismo. Y debido a el mayor problema que tienen los que humana es tratar de dar una figura, una forma a Dios, tratar de darle forma conforme a nuestros designios humanos, tratar de llegar a conclusiones a partir de nuestro razonamiento, pero lo que se conoce de Dios nos es manifiesto de manera general en la creación y de manera especial en las Escrituras. Por eso hoy vamos a descansar en su revelación suficiente, inerrante, completa, inspirada, para hurgar atinente a la naturaleza ontológica. ¿Por qué teología propia? Porque vamos a hablar lo que es propio del ser y el carácter de Dios. Vamos a hablar lo que es atinente a su naturaleza intrínseca y que se expresa de manera foránea para que nosotros le conozcamos. Dicho esto, muchos esgrimen y Dios partiendo del hecho de las injusticias debajo del sol. Y vemos a Epicuro y el legado de Epicuro, veremos los dilemas de la teodicia y otros elementos, los cuales el hombre ha usado como esgrima para atacar la existencia de Dios. Pero la Biblia dice que Dios es justo. Aquí tenemos la agenda. ¿Qué vemos? ¿Qué veremos esta noche? Primero, el argumento preliminar, la definición etimológica y teológica, introducción, diversas categorías que expresan la justicia de Dios, o sea, diversas categorías expresan la justicia de Dios. Eso es importante, que es categórica, porque es el máximo estándar y Dios la revela para que todo se rija basado en su naturaleza. La ira justa o el aborrecimiento santo contra el pecado, la base escritural, obviamente, porque no solamente son conceptos, sino tiene que Dios en su autorrevelación informarnos y nosotros descansar en esa revelación. Argumento histórico y teológico, teología de la crisis, eso es una herejía, veremos algunas herejías atinentes a la justicia de Dios, el dilema de la teodicia, problema filosófico y las respuestas atinentes a eso, el problema del moal,
Es la respuesta al dilema del Evangelio, cómo Dios salva a pecadores y permanece siendo justo. Y la conclusión. Damos inicio a la clase con el próximo slide. Moisés, por favor, ayúdanos ahí. Argumento preliminar. ¿A qué nos referimos con la justicia de Dios? ¿Qué significa y cuáles son sus implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones de esta verdad? Es decir, ¿qué dice Dios de sí mismo? O sea, descansamos que es lo que Dios dice de sí mismo, no es lo que nosotros conjeturamos o las conclusiones que llegamos racionalmente. ¿Dónde podemos informarnos acerca de Él? De su conocimiento divino, ya que el conocimiento divino se basa en la autorrevelación que Dios hace de sí mismo. Es decir, lo que Dios informa de su ser, perfecciones. Todo lo concerniente a Él está impregnado y expresado. Verdad, el conocimiento divino se basa en revelación, no se basa en la autodeterminación humana, no se basa en la concepción del hombre, sino que se basa en la autorrevelación. Esta revelación puede ser general, inmediata, ideata. O sea, Dios puede revelarse de manera general en todo el cosmos y de manera general también a través del hombre, el conocimiento que el hombre tiene, la intuición de lo divino. Pero también Dios se revela de manera personal a través de la persona de Cristo. Dios mismo se encarna y toma forma de hombre para redimir, para expiar, para propiciar el pecado, ya que el hombre no podía levantarse y cumplir las demandas supremas. Y debido a que él es pecador, Dios tenía que él mismo tomar forma y satisfacer las demandas de su justicia suprema y imputarle por gracia, por medio de la fe, eso al hombre. Está la revelación preposicional, que está comprendida en su palabra como ley y como evangelio, que son las escrituras. Más adelante, el paso adelante, Moisés, por favor. Definición etimológica y algunas definiciones teológicas. La palabra justo viene del hebreo sadik, que denota o significa recto, correcto, moralmente intachable. La definición todavía se queda corta, pero lo más cercano, lo más atinado a la definición de lo que es Dios es que Dios es intachable, moralmente trascendente, del griego dikaios, y la santidad es concomitante. O sea, no podemos hacer una dicotomía entre la naturaleza santa de Dios, de la pureza absoluta de Dios y su justicia. Y de hecho, veremos más adelante a Tozer aludir al tema diciendo que la justicia de Dios es expuesta en términos de su santidad. Arguye Tozer a lo siguiente: la justicia de Dios se deriva, ahí está el aval para sustentar las raíces etimológicas, de su santidad es perfección moral. Dios es absolutamente justo y no puede tolerar el pecado. Su justicia es la norma absoluta de lo que es correcto. Importante lo que dice Tozer aquí. Su justicia es la norma absoluta de lo correcto. Es decir, las cosas son correctas porque Dios las hace. O sea, cuando Dios hace algo y te dice, ¿por qué Dios mató a Usa cuando intentó sostener el arca del pacto? Eso es justo porque Dios lo hizo y Dios demandó que nadie tocara el arca del pacto. Cuando Dios mandaba a que eliminaran una nación, es justo porque Dios lo hace. Y es un atrevimiento de la criatura decir o aludir que Dios no debería decir porque es injusto. Si Dios lo hace, es absolutamente justo porque Él lo hace. Él es la máxima norma. Él no se ajusta a ninguna norma externa, sino que él mismo es la norma. Wayne Gruden enfatiza que la justicia de Dios se basa en su propia naturaleza y no en una norma externa. Dios mismo es la norma final de lo que es justo y bueno. Esto significa que sus acciones siempre son perfectas y no pueden ser cuestionadas. Sus acciones, dice Wayne Gruden, son perfectas y no pueden ser cuestionadas. Por eso de manera retórica vemos a Pablo decir: ¿quién eres tú, oh hombre, que altercas contra Dios? Dirá el barro, ¿qué haces?
Dirás al Señor, hay injusticia de Dios. ¿Puede Dios ser injusto por elegir a un hombre y hacerlo objeto de su gracia y a otro dejarlo para que se pierda en condenación debido a su propio desvarío? De ninguna manera, dice Pablo. Dios es justo en todos sus caminos. El hombre nunca fue meritorio. Y cuando Dios elige a un pecador para hacerlos objetos de gracia, para llenarlos, visitarlos con su misericordia, Dios no debía hacer eso y no estaba obligado a hacer eso. Él lo hizo soberana y absolutamente. Continuamos. El argumento ontológico. ¿Qué quiere decir eso? Ontologos, ¿qué quiere decir? La palabra onto viene de ente, lo que es inherente a un ser, lo que es su carácter trascendente, es lo que no tiene que ver con lo tangible, es su esencia, lo que es propio de un ser, es el estudio del ser, qué lo comprende, en qué consiste. Por consiguiente, podemos inferir que su justicia es el máximo estándar de moral, es la rectitud absoluta, es la norma determinada de lo recto y lo correcto. Como recita la Escritura, Él es recto en todos sus caminos, lo cual implica que dicha rectitud de su santidad y pureza absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Su santidad o su justicia es su santidad puesta en acción. Dios es santo. Cuando Él castiga a los pecadores, está diciendo yo soy santo y el pecado debe ser castigado. Si no es castigado, entonces yo no soy la norma absoluta, yo no tengo pureza absoluta, yo no soy el máximo estándar de lo recto. Dios debe mostrar animadversión y castigo voraz en contra del pecado porque Él es recto. Pero la justicia de Dios no es simplemente una cualidad que Él posee, sino que es una expresión de su ser, es decir, de su carácter y esencia ontológica. Es decir, Dios no aprendió de un agente foráneo a ser justo. Dios no rectitud de alguien que antecedió a su existencia. Dios es justo por toda la eternidad y Él es la justicia misma. No hay nada que sea recto fuera de Él y lo veremos en la redención. Las diversas categorías que expresan la justicia de Dios. La justicia de Dios es interna, ya hablamos de la justicia ontológica, lo que es propio de su ser, es propia de su naturaleza. Dios no aprendió a ser justo, decíamos, para no redundar. La justicia de Dios es externa, es como Dios expresa esa justicia intrínseca de manera extrínseca, estableciendo, rigiendo, gobernando, castigando lo que no es coherente con su santidad. Igual que la justicia distributiva que Dios da a cada uno lo que se merece, si no, el universo no existiera si Dios nos aplicara castigos a los transgresores. Igual que la justicia retributiva que tiene que ver con el castigo, Dios tiene que responder en castigo porque Él es justo. Por eso dice que ciertamente la ira de Dios se viene revelando contra toda entidad de justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si la injusticia no es castigada, entonces no hay un estándar de moral. Y si no hay un estándar de moral, entonces el cosmos desaparecería, como dijo Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Por qué todo está permitido? Porque no hay nadie que juzgue, que castigue. La justicia gubernamental o justicia rectora, Dios está sentado en su trono, Dios es soberano. La justicia también es una expresión de su soberanía porque Él juzgará y está por encima de todo juez humano, de todo sistema de legislación. Dios está por encima y Él es el único que va a hacer un juicio que sea absolutamente diáfano, absolutamente justo. No hay ningún juez que sea infalible. El único juez infalible es Dios. La justicia vindicativa de Dios. Esta es la máxima expresión que se llevó a cabo en la cruz. Y más adelante, justicia vindicativa. Dios vindica su propia santidad y justicia por medio del castigo. Si Dios no castiga, no vindica su santidad, no la valida. Si su santidad fuera puesta en algo trivial, en categoría de algo trivial, si Dios no vindica su santidad. Por eso una de las categorías de su justicia es
la vindicación, y más adelante veremos cómo Dios vindica su justicia y a la vez salva a los pecadores que debe condenar justamente. La ira justa o el aborrecimiento santo contra el pecado. A veces hablamos de la ira de Dios y obviamente hay extremos, muchos hablan solamente de la ira y eliminan la gracia y la misericordia. Perfecto equilibrio entre la rectitud y la misericordia de Dios. Dios dice la Biblia que expresa su ira, pero también es misericordioso. No puede dejar de ser misericordioso, pero tampoco puede dejar de ser justo y santo. La ira de Dios es necesaria en el sentido que es una expresión de su santidad, es una expresión de la animadversión divina en contra de la corrupción, en contra de la rebeldía humana, en contra de la transgresión de su ley justa y santa. Por eso pecado es amartía, es errarle el blanco, que nos lleva a inferir de que el hombre no dio en el blanco de la santidad y la justicia de Dios. Porque cuando hablamos de errarle el blanco, no solamente es un blanco que no tiene distinción, es el blanco de la justicia y la santidad de Dios. La naturaleza misma de Dios hace que el infierno sea una necesidad. Muchos herejes dicen, si Dios es bueno, ¿por qué creó el infierno? Si Dios fuera bueno, no hubiese creado el infierno. Y muchos niegan la realidad del infierno. Esto es un error, porque el pecado es una traición cósmica con el Dios que es eternamente santo. Y tiene que haber un lugar que sea coherente con esa transgresión. Tiene que haber, el infierno es una necesidad imperativa. Un imperativo eterno, como el cielo, recompensa eterna, como también el pecado es una ofensa al que es eterno inherentemente, debe haber un castigo eterno. No hay imperfección alguna, sino que hay perfección que sea menos, ni hay perfecciones que sea menos perfecta que otra. ¿Qué quiere decir eso? El infierno no hace que Dios sea imperfecto, al contrario, el infierno es una revelación de la perfección de Dios, de la perfecta justicia de Dios, de la eterna justicia de Dios, y que el pecado no debe ser tomado como algo simple, porque es la ofensa contra el Dios que es santo y justo eternamente. La ira de Dios es su eterno amor, es su eterno. ¿Sí? Dice okay. Samboy que se está escuchando un poco bajo. No sé si tú tienes algún tipo de reproducción de audio ahí que te permita. ¿Cómo se escucha el mío, no, Samboy? ¿Se escucha bien? Me escucho mejor aquí. ¿Se escucha mejor vale, ahora? Ahora te escucho mejor, yo por lo menos. Ok, sí, eso tiene que ver con la transmisión de Samboy, porque si tú no me hubieses dicho que no me estoy escuchando, que eres el moderador, si tú me escuchas bien, eso que está bien. Entonces, tranquilo, continúo. De todos modos, va a quedar grabado y así pueden ampliar mejor y escucharla mejor en la grabación, siempre queda mejor. Bien, ¿me escuchas bien, Moisés? Sí, te escucho bien, hermano. Ahí te escucho bien. ¿Y me has escuchado bien hasta ahora? Ahora te escucho mejor. Ahorita te escuchaba un poquito bajito, pero ahora te escucho mejor. Ok. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal, como yo decía. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa pronunciada contra el actual mal. Es decir, el infierno es una consecuencia necesaria porque Dios es un Dios justo eternamente y santo eternamente. Y la retribución debe ser eterna, tanto la redención como el castigo. Base escritural. No debemos de fundamentar no solamente en una base teológica, en una base histórica, y eso también como creemos que solo escritura, no es solo escritura, sabemos que los documentos nos ayudan a ampliar nuestra visión teológica. La teología sistemática nos ayuda a ver las doctrinas que están en la teología bíblica de manera lógica, de manera congruente, de manera sistemática, en interacción una con la otra, pero necesitamos aval bíblico para sustentar esa teología sistemática. Las escrituras, las cuales comprenden su revelación especial, exhaustiva, esa palabra es importante, exhaustiva, porque no es una revelación general,
La única revelación suficiente para revelarnos, valga la repetición, un entendimiento congruente y solvente de Dios y su carácter, es la revelación especial, siendo esta la principal fuente fidedigna, confiable y por demás confiable con relación al carácter y naturaleza de nuestro Dios. Estas nos informan de manera solvente con relación a cómo es nuestro Dios en esencia. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Ahí está la palabra. Dios es Dios de verdad, concomitante con la rectitud, la verdad. Y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y está en la palabra Sadid y Dicaios nuevamente. Él es justo y correcto. Cuando usa la palabra él es, ese pronombre tiene que ver con que no solamente él expresa justicia, él es la justicia misma. Como decíamos en el principio, él es el máximo estándar de rectitud. Él es la moral absoluta. Él es la rectitud plena. Fuera de él no hay justicia. Todo lo que él hace es justo porque él lo hace. No hay nada que Dios haga que sea injusto. Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Miren, aquí vamos a del problema de muchos seres, incluyendo Marción. Mira cómo muchas personas quieren hacer una dicotomía entre los atributos de Dios. Y aquí vemos que la Biblia los presenta en perfecta unidad. Dios es justo en todos sus caminos, no en algunas cosas. Dios es justo en todos sus caminos. En todo lo que Dios hace es justo, es recto, es inherentemente congruente, es moral y trascendente, es santo. Porque decíamos al principio, como decía Gruden y Tozer, de manera atinada, que su justicia es una expresión, es una extensión de su santidad. Y aquí dice que Dios puede hacer justicia y dispensar misericordia. Dios es misericordioso en todas sus obras, pero es justo en todos sus caminos. O sea, todo lo que Dios hace, sus caminos son justos, sus designios son justos, pero él también es misericordioso. O sea, Dios no suprime un atributo para exaltar otro, como dicen algunos seres, y lo veremos más adelante. Salmo 145:17, ¿por qué? No, esa está mal. Ese Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. 18, versículo 18, porque la ira de Dios se revela, miren ahí, la justicia retributiva y la justicia vindicativa. Primero Dios justifica al impío sobre la base de la obra consumada de su Hijo, dice, porque la ira de Dios, esa ira sigue presente, sigue llameante, no que era Dios un Dios de ira en el Antiguo Testamento, un Dios de gracia en el Nuevo Testamento, eso es una herejía. En el Nuevo Testamento vemos como Dios dice que él revela su ira contra toda impiedad y justicia. Salva a pecadores que vienen en arrepentimiento de fe, pero el que no ha venido en arrepentimiento de fe está bajo la ira justa de Dios hasta que venga en arrepentimiento de fe. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Wow. Su soberanía está fundada en su justicia. Dios rige soberanamente de manera recta. Cuando Dios soberanamente elige a un pecador para hacerlo objeto de su gracia salvífica, Dios está haciendo un acto de gracia basado en la justicia imputada. Es decir, Dios cumple su justicia, declara justo a pecadores culpables solo por gracia. O sea, vindica su justicia, la cumple en su Hijo y salva a pecadores declarándolo justo. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Justicia y juicio es el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Ya como hemos visto algunos textos, seguiremos porque el tiempo apremia. Vamos a leer Hebreos 12, ya ese sería el último. Recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Para los herejes que dicen
que Dios era un Dios de ira en el Antiguo Testamento y un Dios de gracia en el Nuevo Testamento. Mira cómo dice en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, un texto que es fundamentado en la exposición de la obra de Cristo como regente del Nuevo Pacto, como cabeza federal. Oye lo que dice, nuestro Dios es ahí está la frase, fuego consumidor. Nuestro Dios es ira, es justicia, como una expresión de su santidad. Seguimos adelante. Argumento histórico y teológico. Pasamos a la base escritural, argumento histórico. Conocemos a Martín Lutero, precursor de la Reforma Protestante, un hito histórico que devolvió a Dios y a la Escritura la centralidad, mientras que los incumbentes de turno hicieron un eclipse, y por eso la Reforma es un hito histórico que se conoce por la frase, después de la oscuridad, luz. ¿Y cómo Dios iluminó? Devolviendo a un hombre el significado, la base de nuestra redención, el corazón del evangelio, la justicia de Dios. La justicia como don de Dios, decía Lutero, influenciado por su estudio de la epístola de Romanos. Ya sabemos que Romanos 1:17 fue la base. Entendió que la justicia de Dios como un don, la justicia de Dios en el evangelio. Romanos 1:17 no se refiere principalmente al castigo por el pecado, sino a la justicia de Dios que Dios nos da gratuitamente a través de la fe en Cristo. Por eso dicen que la Reforma, uno de los primeros pilares fueron sola escritura, por el debate de la dieta de Worms, donde Lutero dijo que mi conciencia está cautiva por la verdad, y por sola fide, en el sentido que el creyente es salvo cuando deposita su confianza no en los sacramentos, no en la bula papal, no en aquella escalera de Santa Ana y todo lo demás, no basado en su propia justicia muerta, sino depositando su confianza en la justicia ajena o foránea de Cristo, que se le imputa por gracia por medio de la fe. Para Calvino, la justicia, otro reformador prominente de Ginebra, Francia, quien engrosó la reforma, un gallardo de la verdad, la justicia como santidad y rectitud. Calvino destaca la santidad y la rectitud de la justicia de Dios. Dios es perfectamente justo y no puede tolerar el pecado. Su justicia se manifiesta tanto en su juicio contra el pecado como en su gracia para ofrecer salvación. Ahí vieron la combinación de la justicia de Dios, vindicativa, retributiva, porque el castigo fue cargado sobre nuestro sustituto, y a nosotros nos dieron la justicia que el sustituto cumplió para nosotros por gracia, por medio de la fe. Herejías históricas y desviaciones acerca de la justicia de Dios. Uno de los errores más peligrosos relativos a los atributos de Dios tienen que ver con la desfiguración de los atributos divinos. En su defecto, suprimir una perfección para exaltar otra, como decíamos. Como en el caso de Marción, un hereje de los primeros siglos, un teólogo, y los teólogos de la crisis. Marción incluso escribió un canon, es conocido históricamente como el canon de Marción. Él redibujó la Biblia para editar todos los fragmentos donde aparece Dios airado. Miren qué herejía más rampante. O sea, la ira de Dios es una garantía en el sentido de que Dios es un Dios justo y que habrá castigo para los pecadores y para los que se levantan contra la justicia de Dios y contra los elegidos. Y Marción elimina para excusar a Dios sobre la base de que eso no es una buena, no es bueno para la reputación de Dios. Porque él perdió los estribos. ¿Por qué? Porque en el evangelio lo que Dios hizo fue propiciar su ira y expiar nuestros pecados para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En él, el corazón del evangelio, Marción atentó contra la justificación por gracia por medio de la fe. Decía, él esgrimió y dijo que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios de ira y ahora es un Dios de gracia. Incluso en su canon suprimió todos los textos que aluden a la ira de Dios. La teología de la crisis es una teología herética, finales del siglo XVIII, casi XIX, donde muchos postulaban que la ira de Dios es sobre una parte oscura de Dios. O sea, a diferencia de Marción, esto afirmaba la ira de Dios, pero la desfiguraron diciendo que es el lado oscuro de Dios. Oye, qué aberración.
Oye, como un entendimiento puede estar entenebrecido, decir que la santidad de Dios, porque si hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la justicia, de su santidad expresada, la ira es su santidad expresada, la santidad puesta en marcha, como dijo el mismo Arthur Pink. Entonces, tanto Marción como los postulantes de la teología de la crisis están totalmente errados y demuestran ser ministros del error y diseminadores de oscuridad. El dilema de la teodicia. Aquí vamos a un argumento un tanto más sofisticado y filosófico. Parece que el hermano Yael tuvo algún tipo de dificultad. Mientras él se reintegra, seguimos hablando del tema. El argumento filosófico a favor de la objeción intelectual ateniente a la justicia de Dios es lo que se conoce como el dilema de la teodicia. Es la rama de la filosofía que ocupa la defensa de la bondad de Dios y de la justicia de Dios en un mismo argumento. El término fue acuñado por el filósofo alemán Gottfried Wilmer en su obra Ensayos de la Teodicia sobre la bondad de Dios. Excelente. Decía que una de las facultades principales de la caída fue que afectó todas las características, todas las facultades, todas las características del ser humano, lo cual incluye el entendimiento y el cual fue entenebrecido. Es decir, que el hombre llegó a tener una oscuridad tal que le imposibilitaba entender y le imposibilita entender su relación con Dios. Como dice Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, que el hombre rechazó la verdad de Dios por la mentira. Es decir, el hombre prefirió volverse un antagonista de Dios antes que una criatura fiel y responsable de él. Amén. Entonces, algunas de las preguntas más recurrentes con relación a la teodicea son el problema del mal. La existencia del mal en el mundo plantea un desafío. Realmente cuando nosotros estamos delante de personas inconversas, delante de ateos, la primera cosa que preguntan es, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué el mal existe? ¿Por qué un Dios omnipotente, omnisciente, benevolente permite el mal? Si Dios tiene el poder para evitar el mal, pues bien, seguimos acá. Si Dios tiene el poder para evitar y el conocimiento para saber quién va a hacer mal, ¿por qué permite que exista? Este es el llamado problema del mal. ¿Es Dios responsable del mal? Si Dios tiene el poder para evitar el mal, ¿por qué permite que ocurra? ¿Es el mal una creación divina o tiene otro origen? Es decir, Dios creó el mal, Dios permite el mal, Dios promueve el mal, Dios no puede controlar el mal. ¿Cuál es la condición que Dios tiene frente al mal? El mal es un castigo divino. ¿Sufren las personas por su pecado o hay otra razón para el sufrimiento? ¿Es justo que Dios permita el sufrimiento de personas inocentes? ¿Hay personas inocentes en este mundo? Es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Tiene el mal algún propósito? ¿Podría el mal ser parte de un plan mayor de Dios que no entendemos? ¿Podría el sufrimiento tener algún valor educativo o espiritual? Estas son preguntas que surgen cuando uno se enfrenta al dilema, al problema del mal. ¿Cómo podemos reconciliar la bondad de Dios con el sufrimiento del mundo? ¿Es posible creer en un Dios amoroso y poderoso a pesar de la existencia del mal y del sufrimiento? Estas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos y que nosotros tenemos que pensar
cuando estamos en medio de este dilema. Cuando estamos en medio de este dilema, necesitamos necesariamente, aunque se oiga repetitivo, entender cómo se trabaja, cómo se vincula, cómo se evalúa el mal en relación con el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Como decía Moisés, el dilema de la teodicia, justificación de Dios, tiene que ver, como Garfield Lambis en su libro prominente Teodicia, las respuestas con relación a los ataques basados muchas veces en sofismas de los intelectuales en contra de la legitimidad de la justicia de Dios en contraposición al mal. Y contrario a esto, las escrituras vemos a un Dios santo castigando el mal. Ellos dicen por qué Dios es omnipotente y permitió el mal, por qué Dios es justo y permite que los justos mueran o que las personas inocentes. Como decía Moisés, el concepto que tenemos de justicia es un concepto viciado. Le dice, no hay justo ni a uno, ni hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si el juez justo, recto, y lo vamos a decir al final, nos envía a todos al infierno, esa conclusión es absolutamente justa y no hay nadie que se pare delante del Dios justo y absolutamente recto, absolutamente santo y le diga, lo que haces está mal. Epicuro, dale el otro slide, no sé, un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, fundador de la corriente filosófica conocida como los epicureos. Lo conocemos porque Pablo se enfrentó a ellos en Atenas, siendo la cuna de la filosofía temprana. Los epicureos creían en el placer y la ausencia del dolor como la base fundamental. Tenían una especie de existencialismo primitivo y temprano, donde todo estaba basado en el bien del hombre, contrario a los estoicos, que eran un poco más disciplinados, y en el placer. Epicuro no era tan depravado, pero sus discípulos, entendiendo que el hombre es corrupto, entendieron el placer y cayeron en muchos desvaríos. Epicuro planteó y es conocido por la paradoja. Lo mismo que nosotros escuchamos hoy, que Epicuro lo planteó: si Dios es omnipotente, ¿por qué permitió el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió el mal? Entonces, si Dios fuera bueno, no hubiese permitido el mal. La conclusión a la que llega Epicuro, entonces, o Dios es malvado o no existe. Esto es una contradicción, aunque parezca lógica. Porque si Dios es justo y se revela en justicia, por eso castiga el pecado. Dios no crea el mundo y dice, bueno, el mundo debe funcionar así y yo me hago indiferente. Dios no tiene una indiferencia moral, sino que Dios es el juez justo que ha prometido que castigará toda iniquidad pasada, presente y futura. De hecho, el infierno, como decía, es una consecuencia necesaria de la traición cósmica. Epicuro erró porque él no entendía la visión que tiene Dios de la rectitud y entendía, excusando al hombre, que los hombres eran inherentemente buenos, que los hombres no merecían y que si Dios permitió el pecado, entonces el culpable es Dios. Epicuro suprimía la voluntad humana, el libre albedrío y la cualidad que tiene el hombre como un ente de decidir su designio, y que por él decidir el designio incorrecto se constituyó en culpable, y el juez justo, al castigarlo, está llevando a cabo un juicio justo. C.S. Lewis, un prominente del siglo XIX, apologista, antes ateo, la magna conocida como el The Problem of Pain en inglés, que es el problema del dolor. Él decía el dolor como consecuencia del libre albedrío. Lewis argumenta que en gran parte el mal y el sufrimiento en el mundo es consecuencia del libre albedrío. Es decir, es consecuencia de que el hombre deliberadamente eligió, teniendo la capacidad para permanecer en justicia y rectitud, porque el hombre no estaba neutral, tenía una inclinación a la santidad y la rectitud, siendo la imagen de Dios. Los seres humanos usaron su libertad para elegir una posibilidad de vivir
sin Dios y esto acarrió en el mal universal. El evangelio es la máxima revelación de la justicia de Dios. Pero recapitulo aquí. Lewis responde a Epicuro diciendo que el dolor, en vez de ser responsabilidad de Dios, que permitió por una razón que nosotros no entendemos, pero el hombre fue responsable de su corrupción. El hombre es transgresor y vemos a Epicuro volteando los cañones hacia Dios, que es el juez justo. ¿Sería el hombre más justo que Dios? Como le preguntó a Pablo. ¿Puede el hombre altercar contra su creador diciéndole, eres injusto? Y Dios eligiendo a pecadores para hacerlos objetos de ira y a otros objetos de su gracia es injusto de ninguna manera, porque todos pecaron y todos merecían condenación. Y Dios eligió, como decíamos en la eterna elección, a un puñado de esos condenados para hacerlos objetos de su gracia. Si Dios lleva al hombre al cielo, eso es misericordia y gracia. Si Dios lo lleva al infierno, eso es justicia. ¿Me escucharon ahí? Si Dios lleva al hombre al cielo, no merecía ir al cielo. No había nadie que mereciera el cielo. No tenemos mérito alguno. Los méritos ajenos se nos fueron contados y por eso podemos entrar al cielo. Pero si Dios hubiese decidido lo contrario y nos manda al infierno, eso era absolutamente justo porque eso era lo que merecíamos. El evangelio, la más de la justicia de Dios. Responde el dilema que arguye. ¿Cómo puede Dios? Hay un dilema también en la teología, así como la teodicia. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez salvar a los pecadores? Proverbios 17:15 engrosa dicho dilema. El que justifica al impío, lo que hizo Dios salvándonos a nosotros, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Vamos a pasar una parada ahí. Es abominable delante de la rectitud trascendente del Señor justificar al impío. ¿Y qué pasó aquí? Entonces hay una contradicción porque vamos a el post-canon, vamos después en la revelación progresiva y encontramos en Romanos 4 que dice de eso, dice que Dios justifica al impío. ¿Y cómo Dios puede ser justo y hacer eso? ¿No debería Dios castigar lo que es contrario a su santidad? ¿O puede Dios hacer esto y contradecirse? Un plan perfecto donde Dios es justo y el que justifica. Dios no dejó su castigo a expensas. Dios no soslayó al hombre, dijo, eres salvo simplemente porque yo lo decidí, sin vindicar su justicia y santidad. Romanos 3:24 dice lo siguiente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Allí está una palabra abogado, comprar. A quien Dios puso como que, como propiciación y lasmo por medio de la fe en su sangre, propiciación y lasterión, para manifestar su justicia que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo que su justicia, a fin, allí viene la respuesta gloriosa y majestuosa del evangelio, a fin de que él sea justo y a la vez el que justifica al que tiene la fe en Jesús. La fe, tenemos paz para con Dios, ya no hay ira, ya no hay justicia, ya no hay juicio, sino hay paz. Sobre la base del vacío, no, sobre la base de la justicia cumplida, porque Cristo propició, allá hay una palabra, y por medio de su propiciación y expiación nos compró a precio de su sangre, pagó el precio, cumplió con toda justicia, como le dijo a Juan, y esa justicia se nos fue contada solo por gracia, por medio de la fe. Por eso es una aberración pensar que a través de nuestra obediencia perfecta, a través de nuestra justicia muerta, podemos llenar el estándar de un Dios perfecto. Solamente Él, haciéndose carne, viviendo perfectamente, muriendo en nuestro lugar, ser salvo. Él es justo, vindicó su santidad y también el que salva al impío. El dilema está resuelto porque Dios castigó el pecado y salvó a los pecadores que vienen a arrepentimiento y fe, solo por gracia,
solo por medio de la fe, solo por Cristo, solo a Él la gloria. Él resucitó y nos imputó su justicia y ahora somos morada del Espíritu y nos vamos a reunir con Él porque Él nos justificó, nos está santificando y nos glorificará. Conclusión: si Dios nos enviara al infierno, Él sería justo y no tendríamos objeción contra su justo juicio, ya que somos dignos de condenación justamente por nuestras transgresiones y aversión natural a su ley y naturaleza. Pero Dios, que es sabio y misericordioso, ideó un plan donde alguien justo e inocente, divino y humano, porque la unión hipostática era necesaria, recibiera el castigo que merecíamos como culpables, y su justicia se nos contó. Eso, por eso en el argot reformado eso se llama doble imputación. A él le cargaron nuestras iniquidades e injusticias, por eso el Padre dio la espalda porque Él es santo y justo, y a nosotros se nos cargó la justicia de uno que nunca pecó, y el Padre nos ve inócules como ve a su Hijo, porque estamos bajo su lomo, solo por fe, por gracia. Por eso no tenemos en qué gloriarnos, sino humillarnos a adorar la gracia y la misericordia dispensadas. Aplicación: nuestra respuesta a la revelación del Dios que es absolutamente justo, y cómo vivir a la luz de esta verdad de su justicia inherente. La justicia de Dios nos enseña que el pecado es algo serio. Lo primero, el pecado no, la justicia de Dios, la santidad de Dios que salva a pecadores que no lo merecen, no produce corrupción. Muchos dicen, bueno, somos salvos por gracia por medio de la fe, ahora podemos vivir como queramos. Eso es mentira. A la gracia y la misericordia de Dios. Los verdaderos justos viven en santidad. Los verdaderos justos se niegan al pecado. Los verdaderos justos viven de tal forma que Dios sea glorificado, y el pecado no glorifica al Dios santo. Nos muestra la necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo para recibir salvación. Nos motiva a vivir una vida de justicia y santidad, buscando agradarle a Dios. Allí está el imperativo. En todo lo que hacemos, nos da esperanza de que Dios hará justicia, justicia distributiva y retributiva. Dios pagará. No somos justos ni estándar de justicia. Por eso dice, no juzguéis. No porque no somos el estándar. Dios es el estándar. Mía es la venganza. Yo pagaré. La venganza no es mala. ¿Por qué? Porque la venganza es la respuesta a la justicia. Pero nosotros no tenemos justicia inherente. No podemos hacer un juicio justo. Dios aplicará la justicia, porque eso es venganza justa, a tratar de hacer justicia. Y no hay justicia inherente en nosotros. Dios juzgará todo mal y será corregido y nos entregará una patria celestial. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias por venir. Le entrego al moderador. Buenas noches. Excelente. Dios bendiga a nuestro hermano Yael, que tan excelentemente ha expuesto la palabra del Señor. Es para nosotros un gozo, un privilegio escucharle hablar acerca del Dios justo. La justicia de nuestro Dios es uno de sus atributos que se manifiesta más evidentemente en el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le damos la gracia a los asistentes en esta noche y queremos abrir la sala por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, si quiere hacer algún comentario, si quiere decir cómo se ha sentido, si quieren comentar acerca de la nueva aplicación con la que nos estamos conectando, cómo la sienten, cuál es el feeling, si es friendly, como dicen los Spanglish. ¿Qué les parece? Alguien que quiera hablar, que levante la mano. Solamente tiene que darle clic a donde dice participar. Levanta la mano y yo le doy acceso al micrófono. Luis Antonio Galvez, abra su micrófono por favor y coméntenos. Muy bien, gracias. Hermanos, de verdad que damos gracias a Dios por esta
este compartir que hemos tenido esta noche. Y de verdad, cuánto yo anhelo que más y más hermanos se unan a estas transmisiones, porque uno aprende más. Quizás uno pensaba que sabía algo, uno aprende, sigue aprendiendo, porque como bien dijo alguien una vez, el sabio es aquel que sabe que no sabe todo lo que debería saber. Entonces, escuchar a nuestra hermana exponiendo estos temas, de verdad que son de mucha edificación. Y esto no solamente para uno, no solamente para uno ya, no, ahora vamos a seguir compartiendo con otros hermanos, porque, amados, cuánta confusión hay en muchos creyentes de nuestras iglesias, que de verdad uno ruega al Señor que estas lagunas, estas confusiones sigan siendo quitadas de sus mentes y de sus corazones, y que no sigamos más esas prácticas que por una u otra razón nosotros aprendimos de otros hermanos, de otras iglesias. Entonces, de verdad que me siento muy contento por este tiempo que hemos compartido. Dios les bendiga, mis hermanos. Excelente, muchísimas gracias, hermano mío. Dios te bendiga. Gracias por venir. Espero que se repita la visita y que estemos compartiendo este link que le va a estar llegando todos los lunes con el material, con el flyer que vamos a estar tratando y con la persona que va a estar participando. Este es un esfuerzo que estamos haciendo por traer la reforma al barrio, traer la reforma a las comunidades que quizás no tienen tanto espacio para formarse. Nosotros estamos dispuestos a formarlo. Amén. ¿Alguien más que quiera levantar la mano y participar, hacerle una pregunta al expositor acerca del tema, comentar, hablar acerca de la plataforma? Este material va a quedar grabado. Después le vamos a hacer algunos cortes para limpiar las partes que quedaron inadecuadas y lo vamos a subir a las redes de este ministerio. Amén. Alguien me levanta la mano por aquí, alguien quiere participar, no sean tímidos, comenten, pregúntenle, él no tiene miedo, él responde. Amén. Ok, como ya casi se acaba el tiempo, ya se acabó el tiempo, yo voy a tomar un minutito para hacerle una... Ajá. Te decía, Moisés, que no simplemente puede ser hacerme una pregunta, porque no se trata de eso. También pueden dar una acotación, propiamente. Exacto. Bueno, alguna exposición que tengan, un libro que estén leyendo, ver otra perspectiva, otro ángulo, algo lo que vieron, sí, porque yo lo dije de manera esbozada, decir fundamentalmente lo que necesitaba, y la amplitud se puede hacer de... Entonces, si tienen alguna, inclusive de hecho, si quieren de esas referencias, algún libro, algún material que necesiten, nosotros tenemos muchos años en este trabajo, estudiando las perfecciones de Dios, teología propia y todo lo que comprende las doctrinas fundamentales, las doctrinas cardinales de la fe. Y el Señor nos ha permitido no saber todo, pero al menos saber lo esencial y también tener contacto con material que son ortodoxos, materiales que son de teología prístina, y estamos aquí abiertos. Lo que necesiten, déjenos saber. Amén. Nada, esta clase se termina aquí, tenemos mucho que hablar, pero por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Les recordamos, estamos todos los viernes de 8 de la noche a 9 de la noche estudiando en este ciclo de estudio, en esta temporada, desde aquí, desde el día 7 hasta que llegue una semana previa a Semana Santa, vamos a estar estudiando todo lo relativo a teología propia, a los atributos de Dios. Una vez concluyamos eso, vamos a entrar en la segunda parte de nuestro ciclo formativo. Vamos a estudiar de manera sistemática todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es fundamental para ser creyentes maduros. Dice la Biblia, Dios hablando, que mi pueblo pereció, pues le faltó el conocimiento. El conocimiento, la falta de este, es un instrumento de Satanás para derribarnos, para destruirnos, para hacernos pecar contra nuestro Dios.
pero cuando tenemos las herramientas indicadas y tenemos la unción indicada, podemos vivir la vida cristiana de manera prístina, de manera completa, de manera acabada. Y por eso queremos que usted pueda compartir con nosotros y que pueda compartir este link con otras personas. Compártalo. Si usted quiere, déjeme el correo de alguien que ustedes quieren que agregamos, el correo de su tía, de su tío, de su primo, de su abuela, de su cuñada, hasta de su suegra. Lo agregamos y vamos a estar participando. La semana que viene, con esto concluyo, va a estar participando nuestro hermano Brian Lugo. Nuestro hermano Brian Lugo va a estar participando la semana que viene y él va a estar tratando el tema acerca de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Es decir, va a tocar atributos incomunicables como son la omnipotencia, omnipresencia y la inmutabilidad de Dios. Tenemos un ciclo que va a permitir que cada semana un expositor diferente pueda participar y pueda comunicar estas verdades. Amén. Dios le bendiga. Gracias por venir y oramos para ser despedidos. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, hablar de tu verdad a través de estas redes sociales. En este momento te presentamos a nuestros hermanos que se han conectado en esta noche. Edifícalos, fortalécelos y ayúdalos, Señor, a estar aquí la semana próxima. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y le esperamos el próximo viernes. Bendiciones.